Hola amigo, ¿cómo estás? Quiero contarte algo que me sucedió esta semana. Vengo de pasar casi 8 días con una restricción en mi cuenta de Instagram. Es decir, Instagram no me permitía publicar comentarios, me publicaba solamente fotos sin comentarios. Yo no podía hacer comentarios en fotos de otros, no podía ni siquiera hacerle like. Y esto, pues bueno, me afectó de manera terrible. Tuve que hacer una investigación y conocí mucho acerca de lo que se conoce como el shadow ban, que no es más que una restricción, una sanción que te hace el algoritmo de Instagram y que afecta de manera directa el alcance orgánico de tus publicaciones. Si quieres saber más de esto, por qué sucede y cómo evitarlo, vas a tener que ver lo que voy a explicarte en este video. Efectivamente, el shadow ban, que pocos lo conocen por su nombre, pero estoy viendo mucha gente que le está sucediendo en estos días. Tengo no menos de 5 conocidos que le está ocurriendo, incluso llegan al bloqueo total. En algunos casos pueden suspenderte, porque tiene que ver con algo que todos aceptamos, son las condiciones de uso, las políticas comunitarias y los derechos de autor. Si quieres saber más de eso, en la descripción te voy a dejar los enlaces para que vayas a eso que ya todos los usuarios aceptamos. Todos aceptamos las condiciones de uso y, entre otras cosas, las condiciones de uso establecen que en el momento que Instagram lo desee, Instagram es una compañía asociada de Facebook, pueden suspenderte tu cuenta o bloqueártela definitivamente. Entonces, imagínate que pierdas una cuenta sin aviso ni protesto. De repente que tus 15.000, 10.000, 8.000 seguidores o los que tú tengas que para ti son importantes. No importa si tú tienes 10.000 o tienes 500. Lo importante es que para ti son significativos. ¿Te imaginas perder contacto con esa cantidad de seguidores que has ganado a lo largo del tiempo? Pues bueno, te voy a explicar por qué razón últimamente Instagram está bloqueando y cerrando más cuentas cada vez. Porque definitivamente no fue una red creada para monetizar ni para comercializar. Y en esta temporada de cuarentena, restricción, confinamiento que todos hemos vivido, todas las personas que hacen negocios se han dado cuenta que a través de Instagram se pueden monetizar, pero Instagram también se dio cuenta de eso. Y esta práctica es contraria a la vía que Instagram ofrece para hacer negocios, que es la publicación de anuncios de Facebook o Instagram Ads, que son los anuncios pagos. Entonces hay básicamente 5 normas de uso que Instagram pudiera utilizar para cerrar tu cuenta. La primera, relacionada con el contenido fotográfico. Indudablemente todos hemos pensado que el contenido fotográfico tiene que ver con que tú no coloques fotos pornográficas, fotos de sexo explícito, fotos que pudieran incitar a la violencia. Pero resulta que si tú tienes contenido fotográfico de fotos donde anuncias productos para la venta, inclusive que colocas sus precios en dólares o en la moneda de tu país, estás realizando un uso que es contrario al que estableció Instagram para tu cuenta, que era relacionarte con las personas. Entonces, ese uso no autorizado puede significar, en primer principio, un shadow ban, o sea, un bloqueo temporal, y si persiste el bloqueo definitivo, o si Instagram considera que lo has hecho consecutivamente. La segunda forma, probablemente no es tu caso, es la transferencia de cuentas. Estas personas que venden, entre comillas, cuentas con muchos seguidores. Instagram prohíbe que crees cuentas para un tercero a menos que cuentes con su autorización. Y la transferencia de cuentas implica que esa cuenta sea suspendida o restringida. A lo mejor no es el más común de todos, pero ten cuidado si esa idea te ha pasado por la cabeza. La tercera fuente, la tercera forma, que lo dice claramente las condiciones de uso y en que estamos incurriendo, es el transmitir información delicada o no autorizada. Y por información delicada se incluye correos electrónicos, información personal, número de cédula o de identidad nacional de las personas, números telefónicos. Y entonces mucha gente que está haciendo ventas en este momento está colocando allí: comunícate conmigo al número tal. Cuando Instagram empieza a reconocer ese patrón constante donde estás tú colocando número de teléfono, tu número de teléfono, no me refiero a la bio, me refiero a que lo estés poniendo en las publicaciones, esto puede ser considerado por ellos como información delicada y que puede ser una causal para que suspendan o bloqueen tu cuenta. La cuarta razón
y que está expresamente prohibido es que uses nombres de dominio o direcciones URL en tus publicaciones. Efectivamente no son enlaces cliqueables. Hay gente que te habla de diversos trucos para que puedas colocarlos en la bio, redireccionando a otro sitio, pero definitivamente usar nombres de dominio está prohibido. Entonces, si tú usas nombres de dominio o URLs web en tu descripción constantemente, esto va a ser sancionado por Instagram. Inclusive si usas un acortador, el truco de utilizar un acortador de direcciones web para que no aparezca la dirección que finalmente estás colocando en la bio, que no sea tu propia sitio web o que dirige un sitio web donde tú estás comercializando, definitivamente es considerado por Instagram como una violación a sus normas de uso y te van a restringir, o te repito, si insistes, a suspender. Finalmente, la quinta de las condiciones de uso que establece Instagram y que estarías probablemente violando es la que tiene que ver con derechos de autor. Como te dije al principio del video, te estoy dejando un enlace donde te explica todo lo que Instagram considera derechos de autor. Y si tú tienes un negocio donde vendes productos de terceros, estás publicitando marcas que no te pertenecen, estás incurriendo según Instagram en derechos de autor. Es decir, si tú tienes una tienda de abarrotes, tú tienes un bodegón y estás publicando distintos productos que tú vendes allí sin que te pertenezcan esos productos, porque tú solamente los comercializas, no estás autorizado para usar su nombre o su marca comercial. Si tú vendes una harina de maíz precocida y estás publicando su foto, estás incurriendo en derechos de autor. Por eso es que muchas publicaciones en Google Ads son revisadas y antes de ser publicadas te piden que borres esa marca para la cual tú no estás autorizado a su uso. Entonces, te repito, ten en cuenta estas 5 cosas: contenido fotográfico, transferencia de cuentas, información delicada, uso de nombres de dominio o derechos de autor. Si tú no has infringido ninguna de estas normas, probablemente podrás seguir haciendo uso de una manera inteligente y con algunos secretos ninja que en mi grupo de crecimiento enseñamos, sin que corras el riesgo que suspendan tu cuenta. Mucha gente le han suspendido la cuenta, no saben por qué, crean otra cuenta e incurren en los mismos errores y vas a perder muchos seguidores, vas a perder tiempo y dinero. Te recomiendo que crees un blog. Aquí enseño cómo hacerlo, cómo crear un blog, es importantísimo. Te dejo el enlace para que visites cómo crear un blog. Y segundo, que utilices estrategias inteligentes para posicionar tanto ese blog como tu misma cuenta de Instagram, usando las etiquetas correctas, no haciendo cosas prohibidas, y de esa manera podrás hacerlo. Haz clic acá abajo y visita estos 2 videos. Y antes de hacerlo, una última cosa que te pido: no olvides suscribirte a mi canal para que conozcas información valiosa como esta que te estoy revelando. Hasta luego, amigos.